Vamos a hablar en el libro de Josué capítulo 24, y vamos a leer un versículo ahí, Josué 24, 25. Josué capítulo 24, versículo 25. Amén. Y dice ahí la palabra: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Hoy voy a hablar de el pacto de Siquem. Josué 24, 25, el pacto de Siquem. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué Josué hizo un pacto con el pueblo allá en este lugar llamado Siquem? Siquem es un lugar histórico en las Escrituras. Cuando Dios llamó a Abraham a salir de su tierra y de su parentela para llevarlo, dice, a una tierra que fluye leche y miel. Cuando Dios le hizo el llamado en Génesis 12, dice que Abraham salió de su tierra y su parentela y pasó por ese lugar. Ese lugar era un lugar donde habitaba el cananeo. En ese lugar Dios le había prometido a Abraham: te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Por ahí pasó Abraham, por el valle de Siquem. Curiosamente, otro que pasó por ahí es Jacob. En Génesis 35, ¿verdad?, habla de que cuando Jacob se apartó de su suegro Labán y se dirigió para regresar a su tierra, ya Jacob venía con manos llenas, tan llenas, ¿verdad? Venían ellos de riqueza, de animales. Tanto fue la abundancia que Dios le dio a Jacob, que cuando pasó por ese lugar de Siquem, Dios le hizo un llamado. Mire, traían de todo, hasta dioses ajenos. Y ponga atención en eso de dioses ajenos, porque precisamente una de las cosas en que la humanidad ha fallado, no solamente el pueblo de Israel, sino a través de la historia de la humanidad, Dios ha sido paciente, porque si hay algo que a nosotros nos cuesta dejar, son los dioses ajenos. Y en ese valle de Siquem, ¿verdad?, en Génesis 35:4 dice: ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que habían en su poder y los anillos de sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que hay al pie de Siquem. O sea, por eso es el pacto de Siquem. El pacto de Siquem nos conlleva a hacer un pacto con Dios, de dejar esos dioses, de enterrarlos completamente, de despojarnos de todas aquellas cosas que nos llevan a quitar la mirada del único Dios verdadero. O sea, por eso digo, este valle de Siquem es un valle histórico. Este lugar de Siquem es un lugar histórico. Número uno, habla de dioses ajenos. Por eso le puse el pacto de Siquem. El pacto de Siquem simplemente quiere decir: despójate de dioses ajenos. Y los que hemos estudiado el libro de Josué, a través de su libro vemos que tuvieron ese problema. Y si nos vamos a ese momento histórico de Jacob, cuando Jacob partió de Labán, bueno, vamos a ir atrás. Vamos a ir de cuando Dios le hace el llamado a Abraham de que salga de su tierra, de su parentela. Y ahí mismo en Josué 24, versículo 2, dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. O sea, de allí, de esa región pagana, ¿no?, al otro lado del río Éufrates. De ahí se originó Abraham. Yo tuve la oportunidad de visitar esa tierra de Ur de los Caldeos, la antigua Mesopotamia,
antigua Babilonia cuando estuve en Irak y visité el lugar donde supuestamente, ¿verdad?, vivió Abraham. Y visité un ziggurat, le llaman, una pirámide que en ese tiempo de Abraham era dedicado a la luna, a la diosa, porque las constelaciones de los cielos, los astros, la luna y los planetas que podían ellos distinguir, los tenían como dioses. Pero no solamente eran el universo a lo que ellos se referían como dioses, sino también hacían estatuillas. Incluso el padre de Abraham, Taré, ¿verdad?, y toda su familia vivían de hacer estatuas. Quiero recalcar que dioses ajenos no solo son estatuas, que hay muchas cosas y vamos a hablar un poquito más de eso, pero sí las estatuas son dioses ajenos. Quiero dejar bien claro que las estatuas son dioses ajenos. Y qué difícil es arrancar esos dioses ajenos de nosotros. Qué difícil ha sido para la humanidad, que ha estado atada a dioses ajenos, y uno de ellos son las estatuas. Es más, Dios lo compara, y la palabra lo dice, que es un espíritu de demonios. Por eso es que es difícil arrancar los dioses ajenos de nuestra vida. Por eso es que es difícil para alguien quitarle una estatua. Capaz que te matan, se ofenden, te tumban hasta de Facebook cuando les hablas que las estatuas son dioses ajenos de la manera que son tratadas. En realidad una estatua, por decirlo así, una foto, ¿verdad?, es una memoria, es un recuerdo. Pero el momento que tú le prendes velas, el momento que te arrodillas delante de una estatua, ya dejó de ser simplemente una estatua, de un memorial, de un recordatorio, y pasó a convertirse en un dios ajeno. Y eso es lo que pasaba en los tiempos de Abraham. Y Abraham salió de ahí. O sea que esas costumbres cuestan dejarlas. Aunque Dios se les manifestó y Dios les mostró su poder, es muy difícil porque es un demonio, es una atadura. Entonces, cuando llegamos a los tiempos de Jacob, que Jacob 35:4, donde dice que hasta estas alturas, todavía cargaban esa clase de dioses ajenos. Cuando Jacob se marchó de Labán, pues Raquel dice que se llevó sus dioses ajenos. Raquel, la esposa de Jacob, hermano, la madre de Israel, la madre del pueblo, la matriarca del pueblo de Israel, se llevó consigo los dioses ajenos. Y Labán se desesperó a tal grado que persiguió a Jacob para buscar no solamente su hija, o para ver por qué tú me traicionaste y me dejaste, sino que iba detrás de sus dioses ajenos. Qué triste es esa situación, mi hermano. Y quiero déjame ver si le encuentro aquí el versículo donde habla, ¿verdad?, de que esto es una atadura demoníaca. Amén. Voy a ver si lo encontramos por aquí. Que lo tenía marcadito. Aquí está. Dice en Génesis 32. Primeramente también quiero contarte esta historia que cuando estudiamos Deuteronomio 32. Corrección, Deuteronomio 32. Estábamos hablando de Génesis. La última vez que estudiamos también Deuteronomio, que nos quedamos en el capítulo 32, ¿amén?, cuando Moisés le dijo a Josué, de este Josué que estamos hablando, que hizo pacto en Siquem, ese pacto de Siquem, de despojarnos de los dioses ajenos, pues definitivamente, hermano, el pueblo de Israel se le hizo duro dejar esos dioses ajenos, durísimo, ¿no? Y entonces cuando Dios le dijo a Moisés, tú vas a morir, háblale al pueblo, háblale a Josué, que es el líder que te va a suceder, le habló, ten ánimo, no tengas temor, ¿verdad?, no te intimides, tú vas a entrar a este pueblo, a la tierra prometida, y lo vas a conquistar. Pero también te tengo una mala noticia de que este pueblo se va a engordar, se va a deleitar y se va a ir tras sus dioses ajenos, Moisés. Y yo voy a traer un castigo terrible sobre la tierra a consecuencia de esos dioses ajenos.
Y entonces, es más, escribe un cántico, le dijo, ¿verdad? En Deuteronomio 32 está ese cántico, para que quede como testimonio de las cosas que este pueblo me ha hecho, me va a hacer, y de las cosas que yo le voy a hacer. Entonces, incluso en Deuteronomio 32, 6, Dios trata al pueblo de Israel como un pueblo loco. Qué tremendo es eso. Después de que te hice todo esto, le dice Deuteronomio 32, 6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Así me pagás, ¿verdad? Y luego Dios en el versículo 15 es cuando lo quiero llevar y le dice del 32 de Deuteronomio 15, 32, 15, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron, dice, a los demonios y no a Dios. O sea que Dios compara que la idolatría en general, ahorita estamos hablando de estatuillas, ¿no? La idolatría en general es un sacrificio a demonios. Así mismo lo categorizó Dios en aquel tiempo. Lo que Abraham, Taré, el padre de Abraham y todos ellos hacían era un negocio de adoración y sacrificio a los demonios. Y Dios le dijo a Abraham, sal de tu casa, sal de tu parentela, te voy a llevar una tierra, te la voy a entregar, pero voy a purificarte. Pero esa manía de ídolos, mi hermano, de dioses ajenos, cuesta dejarla porque precisamente es un asunto demoníaco. Quería aclararle eso porque una cosa es hablar lo que uno piensa, otra cosa es comprobarlo con las escrituras, de que todas estas cosas de dioses ajenos son sacrificios a los demonios. Y incomoda para muchos que están atados en este asunto. Pero el pacto de Siquem, cuando Dios a través de Josué le dijo al pueblo, vamos a hacer un pacto aquí, este mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y otra vez le digo, en este valle fue cuando Jacob, Dios le habló y le dijo a Jacob, sube a Betel, a ese lugar histórico también. Hay muchos lugares históricos en la Biblia de los tiempos de Israel, donde en Betel sabemos que cuando Jacob huía sin nada, solamente su bastón, ahí se le apareció Dios cuando él dormía en medio del desierto, solo, abandonado se sentía, pero Dios se le apareció en forma de un sueño y vio esa escalera que ángeles bajaban y ángeles subían, ¿verdad? Y ahí él le puso Betel, esta es casa de Dios, puerta del cielo. Entonces, ya ahora que va de regreso, huyendo de su suegro Labán, pero Raquelita lleva sus dioses ajenos, ¿verdad? Porque no queremos dejarlos. Yo sé que para ti que me estás escuchando, dirá, ahí va otra vez este pastor hablando de que dioses ajenos, que estatuillas, ¿verdad? Ahí va otra vez con el mismo tema, pero es que en estos tiempos más que nada, hermanos, tenemos que predicarte la palabra de verdad. La palabra como es. Basta ya de esos profetitas de lengua dulce que venían diciendo paz, que venía siendo el año de la prosperidad, este es tu año y mire dónde estamos, ¿eh? Pero yo sigo diciendo que este es mi año. ¿Mi año por qué? Porque todavía estoy vivo y tengo la oportunidad de mirar al cielo y decirle, Padre, perdóname. Perdóname por todas aquellas cosas, Señor, que hasta aquí quizá ni había meditado ni pensado, que estaba haciendo mal. Tú y yo tenemos que meditar en eso, ¿verdad? Por muy sencillo, tanto quizá en menguar en oración, quizá en menguar de verdad, a tomar las cosas de Dios en serio, mi hermano, fallamos en esto. Okay. Y quitamos la mirada de darle a Dios lo que es de Dios, y eso también es un Dios ajeno, porque ahorita estamos hablando de estatuillas, pero no solamente las estatuas son dioses ajenos, ¿ok? Esto es solamente un ejemplo. Aquí vemos entonces que ahí en ese lugar de Siquem, Dios le dijo, estaba en Siquem, y Dios le dijo a Jacob, sube a Betel,
Sube allá donde yo me aparecí contigo y tuve una experiencia contigo. Ahí donde no habían estatuas, no habían dioses ajenos. Era yo el que me manifesté a tu vida y te dije que te iba a bendecir. Pero no vayas a subir a Betel así como estás. Estás en Siquem. No subas a Betel así como estás. Y Jacob empezó a decir, hey, vengan para acá, denme todos los dioses ajenos, despójense de todo. Okay, cuando le dice que le quitó hasta las cosas que traían en las orejas, porque pues serían bien vanidosos, porque eso pasa con muchas personas, son tan vanidosos, tan vanidosos. Si pudiéramos registrar las casas del mundo y hasta de muchos que dicen que son cristianos, encontraríamos oro, plata, que se las cuelgan en las orejas, y no estoy aquí siendo legalista, no me malinterprete, ¿verdad? Joyas y muchas cosas, ¿verdad? Encontraríamos dinero que quizá acabaríamos el hambre del mundo, alaba. Pero bueno, no quiero ser controversial, no soy legalista, no me malinterprete, ¿verdad? Pero sí la vanidad, este pueblo estaba atado en la vanidad, mi hermano. En la vanidad venían llenos de tantas cosas, pero en ese momento yo quiero hacer algo contigo, pero quiero que te despojes de ese Dios ajeno que es la vanidad. Ahora, hablando de la vanidad, en nuestros días quizá ya no sea una joya tu vanidad, ¿verdad? Para algunos sí, pero no para todos, no para todos. Porque se nota cuando de verdad es una vanidad. Pero, ¿qué podemos nosotros comparar ahora? Ya no vamos a hablar de estatuillas. En este tiempo de Jacob, en Siquem, le dijo, entierra eso, deja eso ahí y sube a Betel y hazme un altar y adórame. Por eso le digo, el pacto de Siquem conlleva despojarnos de aquellas cosas que nos han estado quitando de darle a Dios el primer lugar, de darle a Él toda adoración y gloria. Y para unos todavía siguen siendo las estatuas, mi hermano, porque no las quieren dejar. En Guatemala pasa la Semana Santa y riegan hasta alfombras y todo, y por ahí desfilan un montón de estatuas, ¿no? De tantas cosas. Gastan más dinero en eso, que podrían acabar la pobreza en Guatemala en vez de estar gastando tanto dineral en estos dioses ajenos. Y nos parece poco, somos un pueblo loco, ignorante, nos dice, como leímos, ¿verdad? En Deuteronomio 32, ¿verdad? Nos parece poco, de verdad. ¿Cuándo vamos a entender? Son tiempos de arrepentimiento, tiempos de meditar y de decir, basta ya. Tenemos que volver a ese pacto de Siquem donde nos tenemos que despojar de los dioses ajenos. Bueno, y aquí en Siquem, pues Dios le dijo, sube a Betel, pero le entregaron todo, vamos a ir allá a purificarnos delante de Dios. Y así fue como Dios trató con Jacob, donde hasta este momento, digo, Raquelita, su esposa, traía sus diositos ajenos ahí escondidos también, porque cuesta dejar esas malas costumbres, hermano, y por mucho que se los prediquen los profetas, por mucho que te lo predique quien te lo haya predicado al pueblo de Israel y a ti también, no queremos dejar nuestros dioses ajenos. Pasará esta pandemia porque Dios es misericordioso y muchos seguirán con sus dioses ajenos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahora bien, una de las cosas que también es un Dios ajeno y ahora es para nosotros los evangélicos, porque nosotros los evangélicos no tenemos estatuas, ¿verdad? Digo, estatuas a quienes nos postremos, nos arrodillemos, les prendamos vela. Aquí no hay en el evangelio. Los evangélicos, estamos limpios de dioses ajenos. No. No estamos limpios, porque la vanidad, hermano, que se ha estado dando en el evangelio, hermano, con esos predicadores de la prosperidad, que todo es dinero, ese es un Dios ajeno, hermano, horrible, horrible, es un cáncer que se metió dentro de las iglesias, donde todo es, hay predicadores de iglesias grandes que hoy están calladitos, escondidos, y no están haciendo nada por el pobre. Mucha gente muriéndose de hambre, ¿verdad? Y no los vemos, viendo ver qué hacemos por el necesitado. Todos los millones que se han embolsado los tienen en sus bancos, tranquilitos, en su cuarentena por ahí, predicando mensajes quizá, pero no están haciendo absolutamente nada hoy en este momento donde la iglesia que tiene, hermano, que ha almacenado millones en su prosperidad, debería entonces despojarse de ese Dios ajeno. Ese es un Dios ajeno también. No tendrás estatuas, pero tienes un diosote ahí metido en tu almacén. Entonces todas esas cosas tenemos que despojarnos. Ahora bien,
Nosotros aquí, que somos un ministerio, podemos decir, pobre, ¿verdad? No tenemos esos millones, Dios mío, y si los tuviéramos, creo que en estos momentos ayudaríamos a mucha gente más. Pero sí, nosotros, lo que sí nos sucede en la iglesia en general, un Dios ajeno a la religiosidad. Por la religiosidad muchos mueren, porque los lleva a la ignorancia, aferrados a algo que no está bien. Otro ejemplo de Dios ajeno es cuando las personas dicen, estoy en Estados Unidos, especialmente aquí, estoy en Estados Unidos, me voy a comprar una truck por vanidad nada más, de $60,000 a $70,000. No la necesitas, pero quieres ser vanidoso. ¿Ok? Y ahora todo tu sueldo se te va en pagar el truck, el vehículo. Y ya no tienes tiempo, hasta los domingos vas a tener que trabajar porque no te alcanza. Entonces ese es tu Dios ajeno. Lo tienes estacionado ahí, ese es tu Dios ajeno. Porque pudiéndote haber comprado algo mejor y pudiéndole dar tiempo a Dios y no andarte matando en el trabajo, trabajando horas extras y esto, y ahí andas en lujo, después te vas a la playa, paseas por acá, vas para el norte, para el sur. Estoy hablando antes de esta pandemia. ¿Y qué pasó? No hay tiempo para Dios, porque todo es trabajo, trabajo, trabajo. Y cuando hay un mínimo descanso, mejor te vas al mall, a las playas, a todo eso. No que ir a esos lugares sea malo, pero es que por estar sofocado ahora no te acuerdas de Dios. Ese es un Dios ajeno. Le quitaste a Dios lo que le pertenecía a Dios. Muchos que llegaron a este país y cuando pasaron la frontera se arrodillaban y le decían, Dios, te voy a servir. Pero llegaron aquí, el dólar ya los puso ahora que, wow, hasta color de ojo cambiaron. Sí, hasta color de ojo cambiaron, ¿no? Y ahora andan bien vanidosos. Ese es un Dios ajeno. No tienes estatua, pero tienes una estatuota en tu mente, a lo cual estás adorando a un Dios ajeno. Entonces muchas personas le han quitado la gloria a Dios y se la han dado a su vanidad, ¿no? A su vanidad. Y esa vanidad no tiene que ser argollas, ni joyas, ni nada. Simplemente es tu vanidad, el trabajo, hermano. Otros dicen, me voy a comprar una mansión, una casa, que la sueño. No hay nada de malo con soñar, con tener algo bonito, pero todo tiene que ser primeramente poniendo el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Porque lo mismo es vivir en una casa sencilla, bonita, donde hay pan, donde hay alimento y donde reina la paz de Dios. Es mejor, quiero decir, que vivir en una mansión grande donde andas sofocado porque hasta el bill de la luz te aumenta. Entre más grande tu casa, más te aumenta el bill de la luz. Y más te aumenta el precio, y más te aumenta la propiedad de taxa, y te aumenta el seguro, te aumenta todo. Y después no tienes ni siquiera para venir y dar a la casa de Dios. Y darle tiempo, ¿verdad? El tiempo a Dios. Ese es un Dios ajeno, mi hermano. Entonces hoy, aquí, Dios nos está hablando por medio de Josué. Josué le está hablando a este pueblo, hermano, el cual Dios ya le había dicho a Moisés, y Moisés se lo había pasado a Josué, de escribir este cántico de Deuteronomio 32, donde hablaba, yo te engordé, yo te prosperé, yo te entré a esta tierra prometida, y le dijo, yo los voy a entrar, se van a engordar, se van a deleitar, pero me van a abandonar tras sus dioses ajenos. Y así sucedió. Ahora estamos aquí al final de este libro de Josué, en el capítulo 24. Y Josué les advierte, ¿verdad? Les cuenta la historia. Pueblo de Israel, escuchadme, le dice Josué al pueblo de Israel. Vuestros padres, ¿de dónde salieron? Salieron y servían a dioses extraños, se dedicaban a esas cosas. Pero no debe ser así con ustedes. Ahora estamos hablando que Josué fue el conquistador, el que entró al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y ahora les está diciendo Josué, así como Moisés cuando partió, cuando murió, ¿verdad? Ahora vemos a Josué hablándole palabras parecidas. Le dice, yo hice esto con el pueblo de Egipto, yo los liberé de la cautividad, le dice, y les cuenta y los introduje a este lugar. Ustedes vinieron del otro lado del río, eso es lo que quiere decir hebreo, les decían los hebreos, aquellos que vienen del otro lado. Y entonces, y les habla de cómo Dios los liberó de los moabitas, ¿verdad? De cómo Dios los liberó de la maldición de
Balaam, el profeta Balaam, ¿verdad? Y de Beor y de muchas cosas más, de cómo pasaron el Jordán, de cómo derrumbé las murallas de Jericó, todas las cosas que yo hice le está recordando Josué al pueblo de Israel ahí en el capítulo 24 de José. Y aquí es donde llegamos al famoso versículo de Josué, que es muy mencionado, y muchos lo dicen, pero yo no sé si lo dicen de palabra o de verdad lo viven. Ahora pues, dice en el versículo 14 de ahí del capítulo 24 de Josué, antes de llegar a este pacto de Siquem, ¿ok? Quiero llevarlo, ¿verdad? A donde Josué le viene diciendo, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Les está diciendo Josué. Y en el 15 le dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, pues escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tuvo que decirle a este pueblo así. Primero les dice, teman a Jehová, les dice, y sírvanle con integridad y en verdad, no de labios solamente, y quitad de vosotros esos dioses ajenos. Josué le está diciendo al pueblo ahí, quiten de ustedes estos dioses ajenos, despojémonos, hermano, por la misericordia de Dios. Dios es espíritu. Dios es un Dios grande que lo encuentras ahí en tu cuarto, lo encuentras en tu closet, mientras vas manejando. No necesitas absolutamente a nadie entre tú y Dios. No necesitas ningún intermediario. Tú no tienes a nadie en el cielo que pueda intermediar ante Dios más que Jesucristo. Y por medio de su Espíritu Santo aquí en la tierra, hermano. Entonces, Josué le dice, quiten todos esos dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Ya no más. Pero si tan mal les parece, ¿no? Solo triste de la vida. Si tan mal les parece, pues escojan a quién ustedes van a servir. Pero yo y mi casa, les dijo Josué, yo no he servido a Dios en vano. Yo he conocido un Dios real, un Dios que me ha dado la victoria, un Dios que me ha bendecido. Si tal mal les parece, les dijo, escojan hoy a quienes ustedes van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, Dios de los cielos. Y el pueblo dice que le fue respondiendo, nunca tal nos acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Qué fácil es decirlo, pero qué diferente es cumplirlo. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado, dice, por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Reconociendo ellos que Dios es así. Mucha gente reconoce que Dios es grande, pero una cosa es reconocer que Dios es grande, otra cosa es ser obedientes a ese pacto de Siquem, de verdad decir, no solamente reconozco, Dios, que tú eres el grande, que tú eres el temible. Qué diferente es en decirlo a de verdad actuarlo y ejecutarlo o hacerlo, ¿verdad? Y Josué respondió al pueblo, dice el versículo 22, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. O sea, ellos dijeron eso. Y ellos respondieron, testigos somos. Y el 23 le dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. O sea, aquí les viene diciendo Josué, y es como repetir y repetir y repetir. No se aparten de Jehová, no quiten su mirada del Dios que les dio la libertad. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y ahí es donde le dice, bueno, entonces vamos a hacer un pacto este mismo día, aquí en Siquem. Otra vez están en ese lugar de Siquem como estuvo Jacob, donde les manda a despojarse de todo Dios ajeno. Quizá este sea nuestro Siquem hoy en día. Este puede ser tu Siquem en este día, donde Dios te dice,
quita de ti todas aquellas cosas que te han impedido que le rindas a Dios la adoración verdadera. Porque quizá hay muchos que hasta aquí estuvieron asistiendo a la iglesia, pero estaban llenos de dioses ajenos. Y lo hablo a la iglesia evangélica. Dios de vanidad, Dios de vanidad, Dios del ego, yo. Especialmente aquellos que se matan por los títulos, Ese es un Dios ajeno también. Tú mismo eres tu Dios ajeno. Yo, con el pecho inflado, el apóstol, el profeta, el querubín, el evangelista internacional. Y cuando le llamas para invitarlos a predicar, te dicen una ofrenda mínima de $2,000, hotel de 5 estrellas. No es broma, me ha pasado, soy pastor, sé lo que te digo. Ahí está el formulario, hay unas preguntas ahí, llénelo. Queremos saber cuántas personas van a estar. Hermano, por el amor de Dios, los verdaderos predicadores de Dios van, así hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice, haya dinero, no haya dinero, y si no tienes dinero ni te muevas. No pretendas vivir a expensas del evangelio asalariado, ese es un Dios ajeno también. O sea, si Dios te bendice, amén. Si a mí Dios me bendice, alguien me dice, pastor, le quiero regalar un carro y de verdad tiene, amén, te lo recibo. Si alguien me quiere regalar una casa, ¿verdad? Aunque tengo casa y la persona es próspera, pues te lo recibo también. Yo no estoy hablando de pesimismo, hermano. Pero no me muevo buscando primero una casa, buscando primero que me den un carro, buscando primero las posesiones materiales a expensas del evangelio bendito, que el evangelio bendito no tiene precio terrenal. El evangelio es enorme, hermano, maravilloso, y no se mide a través de fortuna. Pero Dios bendice a los que le buscan primeramente. Dios te bendice. De nada me sirve ahora con esta pandemia tener una mansión de $1 millón, no me libra del virus. De nada me sirve tener billones de dinero, tampoco me libra de este virus. Lo que Dios nos está enseñando es, aprende a humillarte primeramente. Aprende de verdad a botar ese tu Dios ajeno. Aprende a morir a ti mismo, mengua a ti mismo. Olvídate, sírvele a Dios de todo corazón en lo que Dios te asigne. Sea que seas un músico en la iglesia, sea que seas un ujier en la iglesia, aunque no prediques, aunque no estés en el spotlight. Estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos aquí porque pues solamente Él sabe. Y para mí esta es una posición difícil. En estos tiempos es difícil ser pastor, ser un ministro de una grey. Pues como podrá ver, estamos predicándole, ¿verdad?, a bancos vacíos, como podrá ver, ¿verdad? Excepto mi hijo Irwin, que me acompaña aquí, y 2 hermanos, que Dios los bendiga porque llegaron acá. Pero no importa, estamos contentos porque sabemos que por este medio podemos llegar a tu hogar, a tu casa, porque la iglesia no es este edificio ni son estos bancos. La iglesia del Señor somos tú y yo. Y quiero agradecer a los hermanos que se han mantenido fieles apoyando las finanzas de la iglesia, cosa que no nos podemos nosotros ahora enfocar, porque sabemos que muchos han perdido sus trabajos, quizá muchos apenas estarán pasándola. Pero aquellos que todavía Dios los ha sostenido hasta ahora, les agradezco de verdad su apoyo, ¿verdad?, en sus diezmos y sus ofrendas. No es una cosa que ando ahí hostigando a nadie, porque confío que si Dios nos ha puesto en este lugar, Dios es el que pone en el corazón de las personas a hacerlo. Y eso se los agradece y oro todos los días, mi hermano, para que Dios lo guarde en su trabajo, lo guarde de todo mal. Pero usted tome sus precauciones, guardando la distancia, hermano. Dios nos da la salida también. Hay que ser sabios porque Dios nos da la salida. Dios nos da el remedio porque Dios no quiere hacerle daño a su iglesia, pero a veces nosotros mismos, hermano, no ponemos atención. Nosotros mismos a veces nos arriesgamos. Dios nos libra, pero también nos da
los medios cómo hacerlo. Y por eso estamos siendo sabios en este lugar. Y tomará tiempo, iglesia, tomará tiempo volver a reunirnos en este lugar, pero vamos a ser pacientes. El pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años. Este mal no va a durar 70 años. Puede ser que Cristo venga, ahora y nos vayamos, aleluya, gloria a Dios, se acabó todo sufrimiento, amén. Que se queden los bancos con las deudas. Pero puede ser que, no sé, no sabemos cuánto exactamente Jesús va a aparecer, ¿verdad? O puede ser que nosotros nos muramos, no lo sabemos. Pero este mal no va a durar todo este tiempo. Puede ser que no, dure de la manera, por la culpa de nosotros, es que puede durar más de un año. En serio, esto puede tardar, hermano, por culpa de nosotros mismos, ¿verdad? Que no queremos ayudar al gobierno a mitigar esto. Este virus tiene caducidad, dependiendo de ti y de mí, pero principalmente de Jehová Dios de los cielos. Él sabrá cuándo va a cortar, porque Él tiene una agenda, tiene un propósito. Sea que haya sido los chinos que lo inventaron, o quien lo haya inventado, sea que se escapó, que fue accidente, o sea que vino de ese animalito también por culpa de la humanidad, porque es culpa de la humanidad. Todo sucede con la voluntad permisiva del Padre de los cielos para que se cumplan parte de la Escritura. Angustia, dolor, mi hermano, y oramos por aquellas personas que están pasando esos momentos duros ahora. Vamos a orar entonces, y acuérdate de ese pacto de Siquem. Despójate de ese Dios ajeno. Despójate, cualquiera que sea. Evangélico, no tendrás estatuas, pero sí tienes que decirle: Dios, perdóname. Si yo mismo he sido mi propio Dios, creyéndome, ¿verdad? O si la vanidad, o quitándole tiempo a Dios, he sido culpable de haber puesto otros dioses ajenos antes que a ti, mi Dios. He sido culpable cuando los fines de semana que hay culto en una iglesia y que Dios ha construido este lugar, aquí en Yeso, muchos deciden mejor andar de parranda por otros lugares. Y no es mucho lo que Dios pide, es poco. Padre, te damos gracias, Señor, porque has sido misericordioso con nosotros y hasta aquí tú nos has guardado. Una vez más, Señor, con mucha humildad, Padre amado, con mucha humillación, Señor, tú lo sabes, conoces mi corazón. Te pedimos perdón y te pedimos misericordia. Misericordia, Señor, por la humanidad. Consuelo, Señor, que es difícil para aquellos que han perdido un familiar, aquellos que ahora mismo están encerrados, enfermos, Padre, tu ángel de sanidad, Señor. Guarda a nuestros hijos, Dios, donde quiera que se encuentren, Padre, de esta plaga mortal, te lo pedimos, Dios. Líbranos, Jehová Dios de los cielos. Tú has sido bueno, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, Dios. Tu mano poderosa sea sobre cada familia que trabaja, Padre, guárdalos ahí en el trabajo, Dios. Estirpa, Dios amado, no nos cansamos de pedirte, de clamarte por misericordia, que detenga la espada de la muerte, Dios amado, pero que muchos entiendan que es tiempo de arrepentimiento, tiempo de salvación. Por todo el mundo, Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén. Te adoramos, Dios. Gracias, Señor.